Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Con la sexta un momentito delante para saber cómo van las televisiones que compiten en franja horaria con nosotros, pero, como siempre, preocupados por lo que vemos. Invitado del día de hoy, Juan Segovia, otro militante inepto y que deja mucho que desear. La pregunta que uno se hace es por qué los partidos mandan a los más tontos del propio partido. Juan Segovia lo conocimos antes de marcharnos del PSOE. Un chico que no terminó sus estudios, entró en el partido, manipuló a unos cuantos, fichó a otros cuantos, en fin, compró de alguna manera la agrupación para poder hacer y deshacer ya para toda su vida. Mi recuerdo de él, aparte de la ineptitud de formación, información, en fin, todas esas cosas que hay que tener para poder estar en política, lo peor de él, desleal, traidor, siempre formando grupo con los más corruptos del partido, en este caso el Partido Socialista de Madrid, etcétera. Un ser despreciable que no merece la pena ni un solo minuto más. Vamos a ver, seguimos con las mismas canciones porque en España no se habla de temas importantes jamás. Hemos dicho que lo importante de lo que hacemos aquí es, en la medida de lo que cabe, conformar un movimiento postcapitalista a nivel mundial. Un movimiento que le llamamos 7 jaques, por los 7 jaques fundamentales que son comunes a todos los países del mundo. El movimiento 7 jaques, insisto una vez más, demostrará que supera al capitalismo, pero sin despreciar lo mejor del capitalismo, que tiene algunas cosas indudablemente aprovechables, y supera al socialismo y a todos los ismos que ha habido a lo largo de los últimos 200 años. Cierto que si hoy vivieran Keynes, Carlos Marx, si vivieran John Stuart Mill, si viviera Ricardo, si vivieran los economistas clásicos de la escuela inglesa e incluso americana, si vivieran los economistas austríacos, posiblemente abordarían sus teorías en un contexto completamente diferente y corregirían los errores. Pero de momento están todos muertos, no en nuestra memoria, son gente interesante, pero lo que es indudable es que en estos momentos solo salvaríamos de ellos, por un lado, el libre mercado allá donde funciona, allá donde es capaz de fijar precios correctos, y por otro lado salvaríamos también, sin dudas de ninguna clase, la teoría del valor trabajo, que como sabéis fue la gran aportación de Carlos Marx al socialismo, al comunismo en su caso, con otras muchas más aportaciones, pero la única que hoy podemos considerar válida en 2016 es la teoría del valor trabajo. ¿Por qué? La teoría del trabajo es capaz de valorar precios, de fijar precios, de fijar valor, tanto en productos mercantiles como en productos no mercantiles. Nadie en la historia de la economía ha sido capaz de ello. Fijaros lo que os digo, productos mercantiles, productos que se comercian, que se compran, que se venden en el mercado, productos no mercantiles, productos que no se comercian, que no se compran y venden en el mercado, y hoy día, con la existencia de la red, con la existencia de la tecnología de la información, es la única teoría capaz de dar un valor correcto sin que ninguna otra pueda competir con las ideas de Marx en su teoría del valor trabajo.
Decimos entonces que lo que se trata en este programa es convencer a ciudadanos de todo el mundo, hartos de los modelos de derechas y de izquierdas, hartos del capitalismo, del neoliberalismo e incluso del socialismo fracasado. Lo que queremos es que toda esa gente que tiene preocupaciones por el futuro del mundo y de la humanidad se sume a nosotros, conforme su movimiento 7 Jaques en Chile, en Venezuela, y traten de multiplicar sus efectos para que puedan competir perfectamente y además dejar fuera de juego completamente a los partidos de derecha e izquierda que ha habido hasta este momento en los países de Sudamérica, Centroamérica y, como decía ayer, ¿por qué no en China? ¿Por qué no en India? ¿Por qué en la Sudáfrica que tan mal lleva Zuma? ¿Por qué no en Rusia? Partido 7 Jaques, partido poscapitalista 7 Jaques, que pretende dar soluciones a los problemas actuales que ha generado el neoliberalismo y que, por lo tanto, queremos resolverlos, insisto, respetando lo que vale, respetando las ideas que valen del capitalismo y machacando sin piedad el neoliberalismo. En la prensa de hoy, como siempre, la prensa española, el 85% de la prensa española, incluso el 95% de la prensa económica, mentiras y pocas cosas interesantes. Lo que destacaría de todo lo que he visto hoy es solo la página de La Vanguardia, la última, la contra que le llaman, en la que habla una profesora de Historia del Español en Oxford, Tubinga y Sevilla, Lola Pons Rodríguez. Me ha hecho sonreír porque merece la pena lo que dice esta joven tan linda y tan sabia. Está hablando de el rollo este de diputados, diputadas, compañeros, compañeras, socialistas, socialistas. Coge y simplemente trata de que la gente se dé cuenta de que los movimientos feministas y los partidos de izquierda, que no son capaces de elaborar un modelo económico ni social ni de nada, pero menos un modelo lingüístico, y los señores de derechas del PP y de Ciudadanos, tan tontos o más que los otros en cuanto al modelo lingüístico, que son capaces de no darse cuenta de que es un sinsentido. Si viviera Quevedo, si viviera Cervantes, los pondrían a caldo a toda esta panda de impresentables. Pero esta chica lo hace con mucha sencillez. Dice, mirad, ¿por qué no se puede jugar? En el castellano hay masculino, femenino y neutro, o genérico, como le queráis llamar. Dice, imaginar por qué este discurso feminista no vale para nada y es un desastre absoluto. Concretamente leo 2 párrafos. Tenemos 3 géneros, masculino, femenino y otro no marcado, el inclusivo, que es el que usamos al decir ciudadanos, por ejemplo, porque incluye también a las mujeres. Ese feminismo es impuesto insostenible espontáneamente. Le preguntan, ¿por qué? Si pone el oído verá que el discurso acaba fallando. El discurso siempre se acaba. Ese caballero que hemos mencionado, Juan Segovia, estaba diciendo bobadas de este calibre. Pero fijémonos, si pone el oído verá un discurso cualquiera. Catalanes y catalanas, estamos muy contentos. Debería añadir, y contentas. Estamos muy contentos y contentas de nuestros políticos. Y tendrían que decir, y políticas. Y por eso vamos a votarlos, votarlas. ¿Os dais cuenta de que al final el discurso se rompe y no tiene sentido? Pues esto lo tenemos que comulgar día y noche, y al final ha habido un debate en la Real Academia de la Lengua porque nuestros académicos tienen miedo a lo que opinarán las feministas. Las feministas, con todos los respetos, en materia lingüística, que escuchen a Lola Pons, que escuchen a gente experta y dejen de decir chorradas, porque es que se resulta pesado. Ciudadanos, ciudadanas, compañeros, compañeras. Esto oírlo también al señor Rajoy o oírlo
al señor Correa en el discurso en los juzgados que han colocado en el polígono industrial de San Fernando de Henares suena a coña absoluta. Bien, corruptos, corruptas, vale, ¿por qué no? Pero como os he dicho, votarlos, votarlas. Empiezas ya a jugar con las palabras y el discurso se acaba. Pero bueno, volvamos a la prensa de hoy. Hay varias cosas curiosas, hay algo en lo que no quiero entrar en demasía, que es cuál es la situación real de las empresas españolas en estos momentos. Siempre vemos verdaderos dramas, y aunque os lo hemos comentado en alguna ocasión, lo cierto es que de un estudio de 600.000 empresas en España se ha llegado a la conclusión, tanto en las menores de 10 trabajadores como entre 10 y 200 en adelante, con los que con un grupo de ellos estaba el otro día y yo os lo comentaba, el problema es que el 27% de ellas puede ser insolvente, no de las 600.000, sino de los 3 millones más o menos que existen de empresas en España, pequeñísimas, pequeñas, medianas, grandes. Digamos que de las que más o menos se mueven en el torno de 10 a 2.000 trabajadores, hay un 27% de empresas que pueden caer. Y mira que ya han caído en España el 30% de las empresas industriales y hemos vivido como los autónomos crean empresas que al cabo de pocas semanas, a veces pocos meses o incluso pocos años, desaparecen. No es extraño. Volvamos un minuto a hablar del Partido Popular y de la gente que está declarando en los juzgados que han instalado en San Fernando de Henares. A Correa le falta un dato muy importante. Yo dije en una ocasión, en la 13TV, que provocó en los medios de la cadena, de los cardenales, pero más que en los cardenales, más que en la gente que lo entendió a la perfección, en los directivos de la cadena, que no deberían estar en ella, y esto se lo recomiendo encarecidamente a los cardenales, porque si no algún día van a tener problemas y van a salir a gorrazos. Estar financiando una cadena que parece la caverna. No puede ser. Pero bueno, en aquel día yo decía que de las 35 empresas del IBEX, posiblemente solo 2 o 3 se salvarían de no haber pagado comisiones en España. No está mal, ¿verdad? Podría haber añadido también las del mercado continuo. Como hay más, a lo mejor en vez de 2 o 3 podríamos hablar de 10 empresas. Pero las demás han pagado comisiones. ¿Qué es lo que caracteriza a Correa? Que no ha hablado de comisiones de empresas para nada. No ha nombrado empresas prácticamente con alguna pequeña excepción. ¿Es que Correa no conoce las empresas que pagaban las comisiones? ¿Es que Correa no conoce los ministros, los directores generales, los secretarios de Estado que concedían los contratos, más que secretarios de Estado, los directores, digamos, de áreas que concedían los contratos a empresas del país? ¿No conoce a las empresas? ¿No conoce a los altos cargos que concedían los contratos por los que se pagaban comisiones, según él, del 2-3%? Nada nuevo, en Cataluña era exactamente lo mismo. Y en el resto de España igual, lo hemos dicho públicamente muchas veces y lo seguimos diciendo, lo dijimos en la 4, que en España no se podía trabajar en los años de Jordi Pujol sin pagar comisiones en Cataluña. Me ratifico en lo que decía en aquel momento, me ratifico que han pagado comisiones prácticamente todas las empresas del IBEX menos 2 o 3. Me ratifico en que hay que realizar comisiones de investigación de Florentino Pérez Rodríguez, porque esta España, para poder salir adelante, necesita competitividad de los empresarios y trato igual de las administraciones para todos. Pero ¿por qué Correa no da los nombres de los empresarios? ¿Por qué el Correa deja a un lado a Rajoy cuando ha estado en el partido prácticamente desde que llegó a la pubertad? Aunque antes, lógicamente, en la famosa Alianza Popular. Al menos así creo. Pero me es igual. Desde luego todos los años del Partido Popular de Aznar tuvieron a Rajoy de protagonista como uno de los 3 hombres de confianza de Aznar. ¿Por qué no nos da Correa los nombres de los políticos
que adjudicaban los contratos. ¿Por qué no nos da los nombres de los empresarios que pagaban las comisiones? Porque tan corrupto es uno como el otro. Unos corrompen, otros se dejan corromper. Y en medio hay unos intermediarios, en este caso Bárcenas, Sepúlveda, miles de personas del Partido Popular, también del Partido Socialista, faltaría más, también de Convergencia y Unió, y etcétera, 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 porque esto ha sido un mal sistémico y no podemos excluir prácticamente a nadie. Correa, para poder acogerse a declarar la verdad, tendría que decir toda la verdad y por tanto podía tener reducciones de pena, pero tiene que declarar toda la verdad y nos tiene que dar los nombres de los empresarios y de los políticos y no tiene que irse con Camps y dejar a un lado a Rajoy. Tiene que hablar de todos, porque si nosotros que estamos aquí, que no hemos estado en la mecánica de las operaciones, en las concretas de ellos, sabemos que Rajoy es un presidente corrupto del partido más corrupto de España, pues este señor no debería dejar a un lado a Rajoy, porque Rajoy tiene que pasar sencillamente por los tribunales o dimitir cuanto antes para que no se plantee en el propio Parlamento la dimisión de Rajoy, que sería de sentido común. Los partidos que apoyen a Rajoy, que no lo olviden, los partidos que apoyan a un corrupto, presidente de un partido corrupto, pero de los más corruptos del mundo, en el que todos los empresarios del país prácticamente están medio pringaos, o pringaos del todo, cuando los funcionarios que están en departamentos de inversión están pringaos, porque si no están pringaos los echan. Cuando vivimos en un país de estas características, tienen que pensar en Italia lo que ocurrió, que todos los partidos desaparecieron, y darse cuenta de que los señores de Ciudadanos, con un origen siniestro y financiado precisamente por esos de los que hablo que pagan comisiones, y que en este caso han financiado a Ciudadanos, cometerían un grave error si apoyaran al presidente corrupto de un partido corrupto. Tan corrupto es, en este caso, y no hay excusa que valga, tan corrupto es el que es votado, si es votado el señor Rajoy por la gente de Ciudadanos, como los que lo votan. Y por lo tanto serán tratados con el mismo rasero. Quiere decir, habrá un día que habrá que ilegalizar partidos en España y habrá que ilegalizar a los corruptos, a los jugadores de ventaja, a los partidos que han jugado con ventaja, a los partidos que se han financiado con obras del propio Estado que han tomado a saco y que encima no solo se han limitado a financiar su partido, sino que encima se han enriquecido. El señor Villegas de Ciudadanos no puede decir que esto ya lo sabíamos, que cuando firmaron ya lo sabían. No, señores, no. Ahora estamos viendo en crudo lo que supone lo que han hecho políticos del Partido Popular, muchos más de 100 en estos momentos, lo que han hecho y el daño que han hecho a su país, puesto que hemos perdido prácticamente unas cantidades de nuestros recursos presupuestarios por culpa de estas tramas políticas organizadas criminales, que España tiene en estos momentos una difícil papeleta para salir adelante. Ciudadanos será culpable si apoya a Mariano Rajoy. Y desde luego no nos olvidaremos de ese voto de todos y cada uno de ellos. No nos olvidaremos del PSOE ni de la señora esta a la que llaman ahora Indalecia Prieto, me refiero a Susana Díez, un personaje humanamente despreciable, un personaje sin capacidad, formación, información suficiente, una persona que tendría que volver a la escuela, porque en la universidad poco rato ha debido pasar, pues a la escuela y luego a la universidad, para poder estar al frente de la Junta de Andalucía, en vez de haber compartido todas las triquiñuelas, todas las mangancias, todas las jugadas que suponen que un partido tenga comprado a toda una región. Y como el PSOE, cualquiera que vote a Mariano Rajoy,
Pero decía, y sigamos con el tema, los partidos políticos españoles en estos momentos van perdidos. La única cosa clara que tenían que Rajoy no podía ser presidente de gobierno. Todos los partidos tenían que tener esto como única idea clara para poder recuperar algo de la dignidad de España. Ahora se dedican a despistar al personal con bobadas, como por ejemplo una propuesta de ley para que las pensiones sean así, 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 así. En su día también hubo propuestas para que hubiera una renta básica para todo el mundo. Los partidos que empiezan, los nuevos, tienen que tener seriedad. Y cuando planteen algo tienen que conocer a fondo cuáles son las cuentas de la seguridad social. Es inevitable que en España habrá que realizar un estudio serio de las pensiones porque es evidente que no pueden pagarse tal y cual están en este momento. Y es mejor color a una vez que ciento rosa, como le queráis llamar. No puede ir ni el PSOE ni Podemos a despistar al personal ofreciendo lo que no puede ofrecer. Cuando no puedes ofrecer, en realidad estás engañando a la gente y la gente termina castigándote. Creo, sinceramente, que los partidos políticos españoles tienen que reflexionar y darse cuenta que sin un modelo, sin un programa económico racional y consistente, no se puede estar en política. Y este es el problema que tienen en estos momentos todos los partidos políticos españoles de derecha e izquierda. Y es por lo que proponemos que el movimiento Siete Jaques sea clave en el devenir de este país, en el sentido de que es el único que puede ofrecer un proyecto interesante que desde luego no hay ningún partido en Europa que lo proponga en estos momentos. Bien, como todos los días vamos a hablar un poquito de neoliberalismo. Hoy vamos a mencionar a Rayo, un economista de la Fundación Juan Mariana. Podríamos hablar de otros liberales o neoliberales que por España existen, pero vamos a hablar de él, que nada más y nada menos se ha ocurrido que escribir 2 artículos en uno de los periódicos digitales para defender de alguna manera a los economistas que han recibido el premio Nobel por sus trabajos sobre los contratos. Nos quedamos de piedra cuando vimos la nominación, pero más de piedra todavía cuando vemos que R. la Academia Sueca, no conoce por dónde va el mundo en estos momentos. Parece como si se hubieran quedado hace 30 años. Y no se dan cuenta que están apoyando a gente cuyas ideas ya no tienen vigencia ni siquiera en estos momentos. Porque en el fondo están premiando actuaciones para continuar con este neoliberalismo que se nos ha cargado la economía mundial. Y como sabéis, no es broma la cosa. Lo hemos dicho todos los días y vamos a seguir diciéndolo. El neoliberalismo se ha cargado el sistema financiero. ¿Alguna duda? ¿Hay alguien que tenga dudas si ha escuchado este Periscope? Compitiendo, por cierto, con la 4 y la 6, que no hablan de nada de nada. ¿Alguien duda de que el neoliberalismo se ha cargado el sistema financiero ya desde hace bastantes años, pero desde luego por todas las fechorías cometidas del año 1971 al año 2007 e incluso hasta el 2016 porque se han continuado cometiendo fechorías? ¿Hay alguien que tenga dudas de que el neoliberalismo, especialmente el sector financiero, el sector de seguros, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, el inmobiliario también, se han cargado cualquier posibilidad de que el capitalismo salga adelante en estos momentos, entre otras cosas, porque no saben ni siquiera funcionar? O sea, se cargan el sistema financiero, se cargan los bancos, se cargan las cajas de ahorro, se cargan más de un fondo de pensiones por ahí por el mundo adelante, se cargan prácticamente todos los grandes bancos de inversión que se cargan a sí mismos en realidad, por elaborar, por crear productos financieros, por hacer titulaciones por millones, que era algo que antes de caer Lehman Brothers conocía ya todo el mundo de la banca, pero que lo mantenían en un completo secreto.
Bien, el neoliberalismo se ha cargado la banca, se ha cargado las cajas y se ha cargado los bancos centrales, os estamos diciendo estos días. El próximo mes estaremos en una asamblea de una de las business schools más importantes del mundo, seguramente la business school más influyente del mundo, y trataremos de que se hable de estos temas. Porque ¿quién dice en España o por el mundo adelante en estos momentos que los bancos centrales están quebrados precisamente porque están quebrados los bancos que ellos tutelan y que sin su apoyo estarían ya completamente cerrados y quebrados? Lo explicaba ayer y lo vuelvo a explicar hoy. Si la Reserva Federal tiene 5 grandes bancos, cada uno de ellos con más o menos 60-70 billones de dólares de 12 ceros de derivados, quiere decir que el Banco Central Americano, la Reserva Federal Americana, tiene a sus efectos un agujero de los 320 y tanto billones de euros de derivados, de dólares de derivados que tienen estos 5 grandes bancos, más toda la mierda que hay en otros montones de instituciones financieras, muchas de ellas bancos en la sombra, que no sirven para nada bueno. Si decimos que los bancos centrales están quebrados, si decimos que el Banco Central Europeo, precisamente por la problemática de los bancos franceses y alemanes, e incluso italianos, aunque menos, e incluso españoles, no al nivel de Alemania, por descontado, los portugueses, los griegos, los chipriotas, los holandeses, los belgas y los países que han entrado del este, si decimos que los bancos centrales están quebrados, ¿qué podemos decir del neoliberalismo a su favor? Lo que tenemos que hacer es tratar de que el neoliberalismo desaparezca cuanto antes, lógicamente, sin provocar un cataclismo antes de tiempo. Hoy os he preparado 2 cuadros nuevos. Uno lo he titulado Poscapitalizar el sistema financiero. El otro sigue hablando de poscapitalismo para que vayamos conociéndolo más a fondo. Aquí se trata siempre de dar información, de proponer que se forme un movimiento político a nivel mundial con las ideas sobre la economía muy claras, y por otro lado se trata de formar e informar a la gente. Si tenemos el sistema financiero quebrado porque todos los bancos centrales están quebrados, no he dicho los bancos de inversión, no, digo los bancos centrales, digo la Reserva Federal, digo el Banco Central Europeo, digo el Banco de Inglaterra, digo el Banco de España, digo el Banco de Alemania, el Bundesbank, etcétera, etcétera, etcétera. Si digo que están quebrados, tendremos que dar solución en algún momento a esto. ¿O es que se puede funcionar en un sistema eternamente cuando se ve que las inversiones no se producen en el mundo en estos momentos, cuando se ve que el crecimiento se ha estancado, cuando se ve que están escupiendo las fábricas personal al paro, pero a una velocidad endiablada a lo largo y ancho del mundo? Habrá que tratar de resolver esto. Y entonces se me ha ocurrido unos cuantos puntos, 7 puntitos, para encajar con nuestro movimiento, que siempre el 7 lo tiene como referente. Poscapitalizar el sistema financiero. La pregunta primera que me hacía, ¿las finanzas de verdad son complejas? ¿O en realidad lo que son es incompetentes los presidentes que están al frente de todas estas instituciones, llámense bancos de inversión, llámense bancos centrales? Lo que estamos viendo es que cada crisis hace falta nuevas vueltas de tuerca para poder rescatar a todas las entidades que quiebran. Pero claro, hasta ahora no había sido demasiado complicado. O sea, rescatar empresas como General Motors no es nada. Pero rescatar un banco que tiene 60 billones de dólares de 12 ceros en derivados es imposible. Esta es la realidad. Cada crisis nos exige más vueltas de tuerca, que parece que ya está bien, ¿no? O sea, tenemos que salvar a bancos, tenemos que salvar a fondos de pensiones, tenemos que salvar a aseguradoras,
pero resulta que no tenemos ni siquiera los medios para poder hacerlo. Estoy hablando ahora de la Reserva Federal Americana o del Banco Central Europeo. Tendremos que ir pensando qué hacemos con los bancos. Capitalizar los bancos cuando tienen agujeros inmensos, eso no tiene sentido porque solo beneficia a unos y perjudica a otros. En España hay un banco que se llama Popular, pero los otros están parecidos, pero el Popular es más exagerado, que está quebrado, y para poder subsistir, para poder hacer ampliaciones de capital, resulta que tienen que prestar dinero a los mismos accionistas para que puedan seguir yendo a ampliaciones de capital. Demencial. Que un banco creado cree un banco malo, cuando un banco quebrado, que es muy malo, crea un banco malo, una Sareb, por ejemplo, lo que puede salir de ahí es imposible de entender, ¿verdad? Si un banco quebrado crea un banco malo, el malo será no quebrado, sino será hiperquebrado, superquebrado galáctico. Decía que el sistema este era tan injusto que cuando quebraba les metíamos dinero a los bancos. En el caso de España hemos comprometido 500 billones de dólares, mejor dicho, 500 billones de euros de los de 12 ceros, 500 billones que se dice pronto, 500.000 billones, mejor dicho, 500.000 millones de euros que se dice pronto, 500.000 millones de euros para un país que tiene un PIB de escasamente 1 billón de euros. Pero es que ahora resulta que hay que añadir 160.000 millones más porque con los nuevos criterios de contabilidad, los morosos del sector inmobiliario que tienen los bancos se han sumado también. Pero ¿qué pasa aquí en este mundo neoliberal? ¿Que no existen riesgos para los bancos que se gestionan mal y que se gestionan delictivamente? ¿Que no existen riesgos para los que desahucian a 600.000 familias sin tener ningún miramiento? Si han quebrado, apliquémosles la ley y el Código Penal que dice que si la quiebra es fraudulenta, de momento dejan de ejercer como banqueros y en segundo lugar pueden entrar lógicamente, tras ser analizada su gestión, pueden entrar perfectamente en prisión. Lo que hemos visto a lo largo de estos años de neoliberalismo financiero ha sido sencillamente que creían que todo el mundo era orégano y que podían hacer lo que les daba la gana, que podían crear dinero hasta el punto, esto me lo explicará algún día el señor Rayo y compañía, cómo se puede consentir que en una economía mundial de 75 billones, como mucho, de dólares, sin embargo, vea cómo en la economía financiera se mueven 3.000 billones de dólares, 40 veces más. ¿Qué es esto? ¿Es que la economía ya no tiene importancia, la economía real? ¿O es que la economía financiera se ha vuelto loco? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Entre las soluciones que hablaba o que propongo para poscapitalizar el sistema financiero, lógicamente con interrogantes, en otros tiempos, hace 20 años, 30, podíamos haber nacionalizado el Banco Central de cada país. Pero es que en este momento nacionalizar el Banco Central de cada país, si tiene un agujero el país, los bancos del país, pongamos de medio billón de euros, si lo nacionalizamos nos quedamos con el agujero de medio billón de euros. Luego habrá que pensar otro tipo de soluciones, pero en su día eso podía ser una solución. Vayamos a otras cositas y ya seguiremos hablando de qué hacer con el sistema financiero porque es un tema que da para toda una sesión. Vamos a ver, hablemos del poscapitalismo que le llamo capitalista para no incurrir en el error que cometería si dijera poscapitalismo socialista. ¿Qué ocurre en los tiempos actuales? ¿Todos los gobiernos están conformados por ineptos, desde el gobierno de Estados Unidos encabezado por Obama? Yo creo que no. En el gobierno de Obama, quizás Obama sea el más cortico de todos, pero el secretario del Tesoro americano es un tío que vale un potosí. El secretario de Defensa tengo serias dudas, pero bueno, en principio, el hombre clave en el tema del que estamos hablando nosotros parece Jack Lew, un buen secretario del Tesoro. La pregunta que nos hacemos, ¿este capitalismo actual que intenta mutar
¿Por qué no consigue que las inversiones hoy día sean rentables? ¿Por qué no consigue tomar la decisión de cerrar los bancos centrales quebrados y los bancos de inversión quebrados? La realidad es que la contestación es más difícil de lo que parece, que hay mucha gente inepta en estos momentos en altos puestos, ya no digamos en España, en cuyo gobierno no se salva absolutamente ninguno de los ministros y menos el presidente y la vicepresidenta. En realidad, en estos momentos el problema fundamental es que no se conoce exactamente lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Alguien ha oído decir a Mariano Rajoy alguna vez que el Banco Central Europeo, oficialmente no, pero realmente sí que está quebrado? ¿Verdad que no? ¿Se lo han oído decir al señor de Guindos, que él, que participó en la quiebra de Lehman Brothers, sabe perfectamente esto, pero que sin embargo no lo dice? Lo premiaron, ayudó a quebrar Lehman Brothers, lo nombran ministro de Economía. Bien, ¿no será el problema de lo que está ocurriendo en estos momentos en el capitalismo, este neoliberal? ¿No será que, para desgracia suya o para suerte nuestra, lo que llamamos el capitalismo de la información, lo que llamamos las tecnologías de la información, están provocando, al igual que las tecnologías robóticas, las tecnologías 3D, están provocando de alguna manera que los precios se vengan hacia abajo, que los derechos de propiedad, amigo Rayo, que los derechos de propiedad tampoco tengan claro en qué consiste la propiedad en estos momentos, que los mercados que deberían ser libres están intervenidos como nunca? ¿No será que todo lo que está pasando en esta economía de la información que nos permite saberlo todo a todos los ciudadanos que tenemos interés en ello, no será que las tecnologías de la información son completamente incompatibles con el capitalismo? En este último cuadro hablaba de si había vía de escape para el neoliberalismo, para que gente como Rayo, como González de Quirós, como Lacalle, como Manolo Llamas, como gente de todo tipo y pelaje por España, sigan defendiendo el neoliberalismo cuando tiene menos futuro que un caramelo a la puerta de un colegio. ¿Hay vía de escape para el neoliberalismo? Es lo que preguntaba yo el otro día, y os lo daba en un cuadro que lo tenéis por ahí porque lo he puesto montones de veces. No hay vía de escape, el neoliberalismo está muerto. Y ni siquiera con las pretensiones que tienen neoliberales de cierto prestigio en el mundo, prestigio más que nada entre ellos, entre el mundo neoliberal. Ellos dicen, acabemos con la democracia y podremos conseguir que siga el neoliberalismo. Acabemos con los sindicatos y podrá seguir el neoliberalismo. La verdad que se cargaron los sindicatos y el neoliberalismo sigue quebrado. En realidad lo que han hecho los neoliberales, aparte de lo que hemos comentado antes, es que se han cargado los mecanismos de formación de precios que nosotros los conseguiremos, o sea, los consideramos válidos para el poscapitalismo. Los mercados hoy día no forman precios, no fijan los precios, porque todo está intervenido, desde las bolsas, los mercados de deuda, los mercados de commodities, y todas las meses se reúnen las grandes camarillas, 14 grandes operadores, a las órdenes de estos bancos centrales quebrados, y deciden qué bolsas subirán, qué bolsas bajarán, qué sectores tecnológicos subirán o qué sectores del tipo minero, eléctrico, etcétera, bajarán o subirán. Todo se decide en una camarilla que componen no mucho más allá de 100 personas. No puede funcionar el mundo occidental bien si los mercados están completamente intervenidos y los precios no van por libre. Los mecanismos de propiedad están cambiando a toda velocidad, porque como veis, hoy que ha muerto, mejor dicho, hoy que han concedido, perdón por lo de muerto, hoy que han concedido el premio Nobel a un gran personaje para nosotros, Bob Dylan,
nosotros que a este hombre lo hemos admirado a lo largo de los tiempos, estamos orgullosos de que le hayan dado el Premio Nobel de Literatura, porque por fin en literatura un señor que hacía canciones maravillosas ha visto reconocida su labor, pero sobre todo porque nos hizo la vida más agradable. Lo mismo que proponemos y que queremos conseguir con el poscapitalismo. Os decía que el problema que tiene el neoliberalismo hoy día para los amigos como Rayo, al defender la teoría de los contratos de estos dos últimos premios Nobel, en realidad el neoliberalismo donde ha terminado es que es incapaz de capturar el valor ante las nuevas tecnologías. Cuando vosotros oís una canción de Bob Dylan, sí que es cierto que hay programas, hay empresas que tratan de que se les pague una cantidad, a veces ridícula, pero al menos intentan conseguir algo de valor, algo de beneficio en algo que se creó en el pasado. Esto hoy día, en la economía de la información, es imposible de conseguir prácticamente si la gente se resiste. Hoy no hace falta comprar enciclopedias, la tienes ahí, Wikipedia. Es la mejor enciclopedia de la historia de la humanidad y ha costado 4 duros y sin embargo se ha cargado todo el sector editorial en cuanto a temas enciclopédicos. Pero es que resulta que tenemos a nuestro alcance todos los descubrimientos, todos los proyectos, todas las cosas que la humanidad ha conseguido en los últimos tiempos. Hemos tenido éxitos bestiales en biotecnología, hemos tenido éxitos maravillosos en nanotecnología, hemos tenido éxitos maravillosos en lanzar naves al espacio y llegar a la Luna, y en estos momentos ya estamos a punto de poder mandar una misión a Marte. Hemos conseguido cosas que las tenemos ahí y que están al alcance de todo el mundo. Eso es el poscapitalismo, algo para todos los ciudadanos del mundo. No como el capitalismo que tenía sus productos, sus bienes y servicios que vendía para beneficio de unos cuantos. En general, en el planeta Tierra hay 170 personajes o empresas o personas jurídicas que controlan prácticamente todas las empresas del mundo. No tiene mucho sentido para ellos el poscapitalismo en el sentido de que antes conseguían beneficios impresionantes hasta hace 20 años y ahora no son capaces de obtenerlos. Esto se lo debemos al poscapitalismo, que impide que se capture el valor que en realidad generamos entre todos. Os comentaba también aquí que entre las actuaciones, aparte de pensar en si nacionalizar los bancos centrales, que en principio decimos que no, pensábamos que sí que podíamos dar órdenes concretas en el sector financiero, que los bancos centrales se olviden ya para siempre de las políticas de quantitative easing, que el señor Mario Draghi, que de buena persona o de persona correcta no tiene nada, porque es un personaje que se ha saltado los estatutos de su propio banco como le ha dado la gana, Mario Draghi no puede seguir haciendo una política que ofrece tipos de interés para la deuda de Alemania e incluso para la deuda de un país como España, que está endeudado hasta las cachas. Es que completamente absurdo, y además se carga las posibilidades de que los fondos de pensiones tengan la rentabilidad mínima que necesitan para poder seguir funcionando. Tenemos que plantearnos seriamente qué hacemos con el dinero fiat. El dinero fiat, el dinero billetes, el dinero el dinero que no tiene ningún respaldo detrás. El fiat money, del que hemos hablado tanto y no voy a repetir. Fiat money, hágase el dinero. Y se hizo, sí, joder que sí se hizo. Hemos llenado el planeta de billetes que no valen para nada y no valen nada para más INRI. Estos billetes solo han servido para incrementar las deudas. Ahora está todo el mundo asustado. O sea, el propio Fondo Monetario Internacional está asustado de que prácticamente se duplique y algo más la deuda del mundo en estos momentos, y se ha producido un incremento salvaje prácticamente en solo 8 años desde 2007. O sea, tenemos una crisis, no somos capaces de resolverla. Desgraciadamente, los déficits en algunos países como España siguen igual de mal que entonces.
Los mismos que han generado los déficits y por lo tanto una deuda impagable, y resulta que quieren seguir gobernando. ¿Pero estamos locos o qué? Y encima son corruptos. Maldita sea, es que es algo inconcebible. Estamos viviendo un momento de stand-by, un momento terrible, en que de repente sale el HSBC, que lo comentaba hoy, diciendo que las bolsas pueden caer mucho. Pues hombre, si no las intervienen como hasta ahora, pues caerán, pero si no, señores del HSBC, es que son ustedes tontos, no forman parte ustedes de los 14 operadores que deciden lo que se hace a lo largo de todo el año en todas las bolsas y mercados del mundo. No digamos chorradas. Se ha intervenido, lo que pasa que sí que es cierto que en un momento determinado no bastan las intervenciones. O sea, si los vencimientos de las operaciones del Deutsche Bank, y volvemos otra vez a Alemania, si los vencimientos son inalcanzables para poderlo resolver el Banco Central Europeo, porque pagar unos intereses a veces es razonable, pero cuando tienes que amortizar grandes cantidades, solo te queda emitir otro derivado y modificar el tipo de interés de la operación. Pero llega un momento que incluso eso ya es muy complicado, porque ¿a quién le adjudicas el derivado? Tú lo cambias, sí, pero cuando los derivados se han utilizado mucho para operaciones de bajada o de subida de tipo de interés de la deuda, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos hoy día tienen verdadero pánico a los derivados y por eso casi ni hablan de ellos. Pero sin embargo han señalado a Alemania como que su banco era el banco más problemático del mundo y que podía cargarse prácticamente todo el sistema financiero. No voy a seguir con lo que todos los días estamos comentando, pero lo cierto es, lo más importante, y lo repito por enésima vez, años atrás un fondo de alto riesgo cayó y fue salvado, lógicamente, por la Reserva Federal, sin problemas de ninguna clase. La segunda vez hubo que salvar, en el año 2007, hubo que salvar a prácticamente el Nasdaq, el Dow Jones, el Standard & Poor's y otros mercados. Lo salvó la Reserva Federal. En este momento, tras unos años de políticas alocadas de Bernanke y compañía, que no han resuelto absolutamente nada, nos encontramos que ahora resulta que tenemos que salvar los bancos centrales, tenemos que salvar la Reserva Federal. Tiene bemoles la película, la que controla la moneda de reserva más importante del mundo. En esas estamos, amigos. Creo que es más interesante lo que estamos contando y lo que os contaremos de aquí a final de año, porque sí que sabemos qué cosas se pueden hacer, faltaría más. Pero también sabemos que tienen graves consecuencias, que producen grandes transferencias de riqueza de unos países a otros, de unas empresas a otros, de unos individuos a otros, o a empresas, o a países, etcétera, etcétera. Sabemos las consecuencias de cualquier medida que se pueda aplicar. Si nuestros dirigentes de los bancos centrales, si nuestros gobiernos que están constituidos en su mayoría por analfabetos que no entienden este problema, no es nuevo, ha pasado a lo largo de la historia. Ahora no tenemos a John Maynard Keynes como el 45 que salvó el capitalismo. Estamos en movimiento 7 jaques y pocos más, pero consideramos que sí que se puede salvar esto, lógicamente tomando decisiones que piensen ya en la solución a los problemas que tenemos en estos momentos a nivel global. No solo los financieros, sino también los climáticos, porque creo que ya no hay nadie que dude de que los tifones que hay en estos instantes no se parecen en nada a los que había en el pasado y no son tan numerosos ni muchísimo menos. Nos hemos cargado el clima. Contra lo que dicen algunos, no tenemos tecnología suficiente para parar el aumento de la temperatura en estos momentos. No tenemos tecnologías suficientes para conseguirlo. Y por lo tanto lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es utilizar tecnologías limpias y olvidarnos ya de los combustibles fósiles de una maldita vez y cuanto antes. El poscapitalismo capitalista que le llamo yo, porque en el fondo sigue tomando herramientas del capitalismo y algunas pocas del socialismo que también funcionan, como he dicho, la teoría del valor trabajo. Creemos que no basta con pensar en un país, hay que pensar a nivel de continentes, hay que pensar a nivel del globo terráqueo.
no nos queda otro remedio. Porque parece mentira que en los años 70 e incluso antes, en los años 50, se pensara que con una ideología podíamos salir adelante sin problemas, y hoy día tenemos que rechazar esa tecnología, esa ideología, el neoliberalismo, porque prácticamente se nos ha cargado todo. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Gimeno, Movimiento 7 Jaques. Seguiremos con vosotros, amigos.